El mandatario destacó que este desempeño fortalece el objetivo de convertir al país en una nación de ingresos medios altos y ampliar la clase media del 40 al 50% de la población, que sumado a los programas de protección social permitiría reducir la pobreza general al 15% en los próximos años. Esto coloca a República Dominicana entre los países de mayor crecimiento económico mundial en el 2024 y consolida nuestra economía como una de las más dinámicas de Latinoamérica. Abinader resaltó que la estabilidad macroeconómica, las reformas estructurales y la seguridad jurídica han convertido al país en un destino atractivo para la inversión. En 2024, por ejemplo, la inversión extranjera directa alcanzó un récord de 4.512 millones de dólares, marcando el tercer año consecutivo que supera los 4.000 millones. El primer mandatario resaltó además que el sector exportador también logró cifras históricas con envíos por más de 13.852 millones de dólares, un crecimiento del 7.1% respecto al 2023 y un 23.8% en comparación con el 2019. Nuestro país exhibe un caso de éxito en toda la región, que combina crecimiento y desarrollo económico, oportunidades, protección social y disminución de la pobreza en todos los niveles. En cuanto al empleo en el país, el presidente estableció como meta alcanzar un 50% de empleo formal en los próximos 4 años, así como elevar la empleabilidad de los egresados universitarios al 80% y fomentar un clima de emprendimiento que permita la formalización de 350.000 MIPYMES para el 2028. Hoy podemos decir que hemos creado más empleo, con mejores salarios y en sectores de mayor valor agregado. Y en esa estrategia seguiremos implementando programas de capacitación laboral que doten a nuestros ciudadanos de las habilidades necesarias para acceder a mejores empleos, así como programas para la inserción laboral, como el RD Trabaja o el proyecto Inspire, con lo que daremos un importante impulso a la formalización del empleo en nuestro país. De acuerdo a los datos aportados en esta primera rendición de cuentas del segundo mandato del presidente Abinader, el Ejecutivo manifestó que las zonas francas también desempeñan un papel clave en la estructura exportadora, representando el 67% del total de exportaciones, con un crecimiento sostenido que demuestra la confianza de la economía nacional. Ginette Fernández, CDN. Representantes de la oposición política consideraron que son pocos los avances reales que ha experimentado el país en la administración del presidente Abinader. Los consultados desmintieron el crecimiento económico que exhibe el gobierno y critican los pocos avances de las obras importantes que demanda el país. Es decir, ningún gobierno había administrado tantos recursos y hecho tan poco, porque esos recursos que ha estado administrando se han ido a parar a gasto corriente, violando la ley de crédito público. Es un gobierno que solo piensa en la rentabilidad política, pero a costa de préstamos que no le van a servir a las futuras generaciones porque no lo van a disfrutar. Aseguran que el gobierno ha aumentado el gasto corriente, incentivando que más dominicanos dependan de subsidios y propiciando una inflación desproporcional. El hecho de que un país crezca un determinado porcentaje en la economía no te define que es una sostenibilidad que se ha alcanzado, porque la sostenibilidad del crecimiento es constante, se puede perder en cualquier coyuntura. Entrevistados en la cobertura especial de CDN, el Ejecutivo ante la Asamblea, los dirigentes del PLD, Fuerza del Pueblo y Opción Democrática advirtieron que durante el año que recién comienza sus organizaciones se proponen acompañar al pueblo dominicano a través de una oposición sensata que sirva de contrapeso ante la concentración de poder que ostenta el gobierno. Jonan González, CDN. Feliz Día de la Independencia para mis invitados permanentes en esta mesa de político. Eric Ortiz, de Partido Opción Democrática, Javier Ubiera, del Partido Fuerza del Pueblo, Benny Metz, del Partido Revolucionario Moderno, y Yuri Enríquez Rodríguez, del Partido de la Liberación Dominicana. Aquí están todos, gente joven, preparada, con una buena visión de la política y que no están curtidos a la manera anterior. Qué bueno que todos están aquí. Lo primero es que feliz Día de la Independencia, porque eso es lo que celebra República Dominicana el día de hoy en primer lugar. Y luego tenemos rendición de cuentas. ¿Qué le toca? Bueno,
Así es, felicitar al pueblo dominicano por el 71 aniversario de nuestra independencia dominicana. Todos hemos sido en este mes, el mes de la patria, del nacimiento de Juan Pablo Duarte, del 26 de enero hasta el 27 de febrero. Se hacen una cantidad de actividades importantísimas, celebrando este año, una vez más, de la independencia dominicana, y todos los dominicanos tenemos que mantener en alto lo que es los valores que dieron origen a nuestro país y lo que se luchó por la independencia nuestra. Y efectivamente eso es un compromiso, nosotros como una generación que está en política, en el sector público, en el sector privado, garantizar que la estabilidad institucional se mantenga en el país y que no haya ningún vicio ni ninguna amenaza de que se pueda coartar la libertad del pueblo dominicano. Yo creo que es en primer orden, eso lo tenemos que celebrar y efectivamente todos estamos contestes con que nuestro país vive un clima de tranquilidad y de paz en el pueblo dominicano. Caballeros. Bueno, como tú bien dices, Yulisa, el 182 aniversario de nuestra gesta independentista creo que ha quedado en un segundo plano y es un tema que tiene que llamar la atención. Creo que hoy de los dominicanos fijamos más la mirada en el discurso presidencial que en ese acto y creo que eso debe de llamarnos mucho la atención. Igual creo que este ha sido un mes patrio, creo que de los más más débiles en el que hemos celebrado a nuestros héroes independentistas, a nuestro Juan Pablo Duarte y que hemos enarbolado la dominicanidad. Creo que tiene esto que llamarnos la atención, pero bueno, saludamos y celebramos junto con todos los dominicanos nuestro 181 aniversario. Eric. ¿Usted cómo que se peló, Eric? Se cortó las puntas, ¿verdad? Me tocaba arreglarme y sobre todo cuando me invitan a un programa tan visto con personalidades tan elegantes. Muy bien. Mira, el discurso a mí me causó suspicacia en algunas cosas y lo siento desconectado de la realidad dominicana y de lo que vemos todo el año, sobre todo en el pasado 2024. O sea, ese crecimiento económico donde la pobreza baja no se contrasta con el aumento de las ayudas que el gobierno anunció que estaba dando. Otra cosa que me llamó la atención es cómo se ha reducido la inversión en salud pública. Si tú miras el presupuesto nacional, de acuerdo a la estrategia, al Centro de Estrategia Económica, que es la ley, el proyecto de ley que se hizo en el 2012, la inversión en salud, en el sector salud, en ese momento era un 2.2% del PIB. Hoy la inversión en salud es solamente un 1.7% del PIB y se proyecta que va a bajar a 1.5% del PIB. O sea, si tú estás invirtiendo menos en salud, tú no tienes un compromiso real con este sector. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue que la deuda bajó de un 61% del PIB a un 57% del PIB, pero tomaron como año base el 2020. O sea, en el 2020 la actividad económica en la República Dominicana se contrajo de manera significativa porque todos estábamos trancados en las casas. Entonces, eso también me lo encuentro un sinsentido. Se debió de tomar en 2019 algo que ya todo el mundo sabe. O sea, ya este truco no lo sabemos porque se ha mencionado mucho. Entonces, tú escuchas los indicadores económicos de que sube la recaudación, de que la pobreza baja muchísimo, de que hay mucho más dinero. Entonces yo te hago la siguiente pregunta, porque hace 3 meses estábamos hablando de la reforma fiscal. O sea, este discurso es completamente contradictorio con el discurso que recibimos hace unos meses para subir los impuestos. Un dato que no especificó la fuente fue el de la reducción de la pobreza, que la pobreza bajó de un 21 o 22% a un 18%. O sea, eso es un 20% menos. Yo te pregunto, ¿cómo tú bajas la pobreza 20% en un año? O sea, con ese ritmo, en 4 años no hay pobreza en la República Dominicana. Se acabó. Entonces, los ingresos no subieron un 20% en el país. Vemos el dólar que está subiendo muchísimo. La inflación, no se habló de la inflación en el discurso, que ha sido sumamente fuerte en el 2024 y ahora en el 2025, con ese dólar que está subiendo prácticamente todos los días.
Y eso deteriora, sin lugar a duda, el poder adquisitivo de los dominicanos. Entonces, ese dato hay que contrastarlo. Eso no, o sea, no ha bajado un 20% la pobreza en la República Dominicana. Y la fuente no la especificó, como hizo en muchos datos que sí dijo durante el discurso. Yo no sé, o sea, yo estoy sorprendido. Esa República Dominicana me gustaría vivir en ella, pero no me siento... Pero no vives en República Dominicana. Sí, pero ¿Y de la independencia que tú dices? Pues no te escuchamos hablando de la independencia, parece que no te sientes representado. ¿Eh? No. Mira, yo hasta eso lo cuestiono, porque aquí tenemos un secretario, aquí tenemos un secretario de Estado que vino y se llevó un avión. Bueno, hay aliados tuyos que son muy aliados. En primer lugar, yo pienso que la gesta independentista siempre hay que tenerla valorada en su justa dimensión. Y a nuestras generaciones mucho más recientes hay que enseñarle y sobre todo endosarle el sentimiento patriótico, que yo creo que en gran medida muchas veces se pierde, y que esta generación sobre todo no es consciente de lo importante que es tener identidad, sobre todo en un país como el nuestro. Yo siempre bromeo con mis compañeros y le digo que el dominicano es el primero que toma el acento extranjero de manera más inmediata. Se va a Estados Unidos y ya habla de una manera, se va a Puerto Rico y habla de otra manera, se va a España y habla de otra manera. Y pienso que es precisamente por la débil identidad que nosotros tenemos como sociedad. En ese sentido, para mí el Día de Independencia es de suma importancia, siempre lo ha sido, a través de toda mi vida. De hecho, agradezco mucho a mis padres y a mis abuelos porque me sé el himno completo, no solo las 4 estrofas, sino las 12, de manera completa, y me genera mucha emoción cada vez que tengo la oportunidad de cantarlo, y ojalá que ese sea el sentimiento que nosotros podamos transmitir a las nuevas generaciones en nuestro país, y que esa sea verdaderamente la identidad dominicana, no el anti-haitianismo, no el anti-imperialismo, sino realmente la reivindicación de nuestros próceres, de nuestras raíces, de nuestra historia. Eso debería ser lo que la gente reivindique cotidianamente. ¿Cuáles fueron los aspectos que más les llamó la atención de todo lo que dijo el presidente? Podemos, si quieren, subdividirlo. Tenemos economía e inversión, tenemos elementos culturales, mejoras y coberturas, datos relevantes, tenemos sector salud, inversiones y obras. ¿Por dónde empezamos? Podemos empezar por el aspecto económico, si quieren. Yo creo porque como el amigo advierte las 3/4 partes del discurso, el sector económico. El presidente hizo promesas interesantes. Por ejemplo, dijo que se va a llevar a ingresos per cápita de cada ciudadano por $15,000. Habló de elevar la clase media de un 40 a un 50%. Son promesas importantes. Duplicar el Producto Interno Bruto. Son promesas importantes y muy retadoras. Beni, ¿cómo puede el gobierno dominicano del presidente Luis Abinader convencer y conseguir las metas que ha propuesto el día de hoy si solo le quedan 3 años? Como el amigo arrancó, ¿verdad? Hablando de economía y voló la patria, pero nada. El tema económico, el presidente presentó los logros que se ha podido manejar en términos del último año, y por qué no compararlo con años anteriores, en los índices que hay que comparar, con algunos indicadores importantes. Primero, se habló del crecimiento económico, un 5% del crecimiento dominicano, el más alto de la región, donde la región promedia 2.5. Se habló también del aumento del empleo, de 138.000 nuevos empleos que se crearon en el sector formal, que de igual manera eso hizo que redujera totalmente el desempleo en un 4 punto y tanto por ciento. Efectivamente, habló también el presidente del tema de las exportaciones, récord a nivel de toda la historia de la República Dominicana, casi 13.000 millones, casi 14.000 millones de dólares se exportaron, y en términos de inversión extranjera, casi 5.000 millones más se hizo. De igual manera, el tema de reducción de la deuda pública, estima que más o menos un 61% en relación al PIB, comparado con lo que era el 2020, que era casi un 60%, también se logró en ese momento. Y lo más reciente, que fue antes de ayer, que fue el pacto del aumento salarial, casi un 20%, aunque entraría tal vez en 2 fases, se manejaría por 2 periodos, tanto ahora en este año como en el 2026. Y efectivamente, cuando uno ve este panorama
tan importante que presentó el presidente de la República, Luis Abinader, que ha sido una trayectoria de un año de gestión, y también viendo algunos resabios, porque hay que entender que la economía tiene un ciclo económico, que no es solamente un año de gestión, sino que también te pasa, 1, 2, 3 años, y efectivamente el resultado se ve después. Hay que entender que el manejo de la economía dominicana, de los recursos públicos, con transparencia, con un gasto bien controlado, no invertir en cosas que sean de gasto innecesario, ha permitido que la economía dominicana esté saneada y de alguna manera pueda generar una esperanza al pueblo dominicano. Por eso yo divido el discurso, aunque hay gente que critica solamente y no reconoce los logros que están ahí, que no lo dice solamente el gobierno, sino también los organismos internacionales, los datos que plantea Eric son buscados en fuentes oficiales y evidentemente ese presidente lo presente porque es la data que él maneja. El que esté en contra, entonces que presente otra data, porque la data mata discurso. Y efectivamente la CEPAL, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todos han hablado del milagro económico en la República Dominicana. Yo reconozco que tal vez no lo hace otro, que venimos un crecimiento sostenido muchos años y efectivamente solo la pandemia nos hizo a nosotros descender económicamente y casi ese mismo 5% de crecimiento lo tuvimos de crecimiento, por lo cual tanto el 2020, 2021 y 2022 fueron años de aparejar la economía dominicana, pero del 23 para acá, aunque el 23 se logró la meta económica que estaba establecida, que era un 5%, y quedamos un poco corto, por la recesión de los productos internacionales, los altos precios de los combustibles, en este último año sí se logró la meta establecida del 5% de crecimiento. Mira, a mí me llamó exorbitantemente la atención el tema de la reducción de la pobreza. Creo que una constante del discurso es que vemos cómo el presidente expresó cosas que no se traducen a la realidad, porque no es la realidad que vive el ciudadano dominicano, ni tampoco es la realidad de la política pública que aplica el mismo gobierno. Si tenemos una reducción de la pobreza, entonces ¿por qué tenemos una ampliación de los planes sociales? Se supone que, por ejemplo, el programa Supérate, que es aplicado en el mapa de la pobreza a los ciudadanos que sí lo necesitan y que están dentro de ese mapa de la pobreza, que es la naturalidad de ese programa social, pues entonces ¿por qué tenemos que ampliar millones más de dominicanos que lo reciben? Es evidente que es... Porque estaban fuera. Pero entonces si tenemos una reducción de la pobreza, ¿por qué tenemos que ampliarlo? La ayuda social no son para gente totalmente vulnerable. Es totalmente contradictorio. Hay sectores que están en desplazamiento económico. Bueno, la pandemia a un nivel económico primario. De ese programa es ese. Lo que pasa es que evidencia algo también. El año pasado se graduaron 900 y tantas mujeres en un primer programa de que habían salido de la pobreza. Eso evidencia dos cosas. Ellas eran autosuficientes. Eso evidencia dos cosas. De miles que han salido. Evidencia dos cosas. En primer lugar, que no es cierto el tema de la reducción de la pobreza. Y en segundo lugar, la utilización de los planes sociales para fines políticos. Pero, por ejemplo, hay una encuesta que no tiene mucho, que estableció que el 49% de los dominicanos toma prestado mensualmente para comprar insumos de primera necesidad para sus comidas. ¿De qué año es 50? 2023, 2024. Tú lo haces en el 90 y salió esa encuesta. 2024, 2023. Toda la vida la gente tomó prestado para subsistir. Bueno, pero está el 49%. Si tú me dices cuánto fue en el 19, en el 15, en el 16, podemos hacer una comparación. Ahora bien, esa es la realidad que tenemos. Por igual el tema del agro, que se conecta con el tema económico, me llama mucho la atención la sobreproducción que dijo el presidente que hay, o sea, los grandes avances que tenemos en producciones. Y eso en la realidad choca. O sea, tú ves, por ejemplo, la producción, todos los programas de producción de San Juan. Un 15%. Tú le preguntas a los sanjuaneros y los sanjuaneros te dicen que esa no es la realidad. El presidente lo mencionó a San Juan. Pero, pareciera que le tiene un cariño especial a esa población. Y acaba de asignar en INESPRE un sanjuanero. Lo ha mencionado cada año. Podemos hacer un ejercicio rápido de entrar ahora mismo a las redes sociales a ciudadanos de San Juan. Y te apuesto 1000 a 100 a que la realidad de ese programa es totalmente contraria a la que estableció el presidente. La fuerza del pueblo son mayoría. Yo he estado ahí, en esa provincia, y le he consultado a personas del agro que no tienen ninguna afiliación partidaria, y lo que me han dicho es lo contrario. Pero, Javier, para poner un ejemplo. 27.000 millones de pesos. Benny, tu turno pasó, Benny. Baguera arrancó temprano. Entonces, económicamente, el presidente habla de un país bajo reserva, de un país que no es el que vivimos en la realidad.
Está el tema ahora mismo, por ejemplo, de la inflación. Si hablamos de economía hay que hablar de eso. El índice inflacionario está sumamente alto. Vemos como uno de los principales rubros del país, que es el arroz, en las últimas 2 semanas ha tenido un aumento exorbitante. Por lo que, repito, un país totalmente diferente al que él dijo en el que viven los dominicanos. Yuri. Bueno, desde el punto de vista económico, yo quiero hablar de las ausencias que el presidente mostró en su discurso. Creo que en la parte del endeudamiento fue muy somero en su declaración y creo que en la parte de la electricidad, que se vincula directamente al tema económico y al endeudamiento, también fue muy somero en su declaración. En la parte del endeudamiento y de la economía, el presidente no ha subrayado que en el año 2024 tuvimos 72 nuevos empleados públicos diariamente en el año 2024. Es decir, para alcanzar una suma... Nuevos, sí. Así es. Para alcanzar una suma de aproximadamente 30.000 nuevos empleados públicos en tan solo un año, que de hecho fue un año electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte que se señala de la formalización de la empleomanía en la República Dominicana o de creación de nuevos empleos en gran medida responde al criterio de la función pública o de la empleomanía pública. Por otro lado, los 4 jinetes del apocalipsis o los jinetes del apocalipsis del presupuesto nacional, el presidente no se refirió a ninguno de ellos. Uno de ellos precisamente es la nómina, que pasó de 200 y tantos miles de millones a 347 miles de millones. Es decir, estamos hablando de un aumento significativo. Hubo ajuste salarial del sector público. Bien, pero bueno. Y ingresaron nuevos policías, pero nuevos médicos, exacto, en ese aumento que yo estoy señalando, ni el sector salud, ni el sector educación, ni el sector policía. ¿Y tú no excluyes el sector público? No lo estoy excluyendo. Lo que pasa es que como ellos son esenciales para el sector público, sería una mezquindad de mi parte señalarlos a ellos en ese aumento tan desconsiderado. Para que la botella antes no estaba registrada, ahora se registran. Porque en el caso del sector salud, educación y policía son necesarias para la República Dominicana. Pero hablemos entonces de algo que antes no se registraba porque no existía y ahora sí se registra, compañeros, Yulisa, que es prácticamente la duplicación del Sistema Nacional de Pensiones de la República Dominicana, que pasó de 33.000 millones de pesos a más de 65.000 millones de pesos con la entrega excesiva de una serie de pensiones especiales que no tienen ningún tipo de base legal y que de hecho la están recibiendo personas que ni siquiera han aportado cuotas suficientes como para poder beneficiarse de esas pensiones. Eso va al Consejo Nacional de la Seguridad Social. Se discute la pensión y se aprueba. No, Benny, tú sabes que hay una serie de pensiones especiales que el presidente les ha otorgado por decreto que anteriormente no existían. Y se habilitó esa opción. Mi amiga Fefita fue en esa época, hace muchos años. Se habilitó esa opción. Y varios más artistas. Bien, pero merecidas. Lo que estamos hablando es que se ha duplicado. No existía. Bien, lo que pasa, y que ojalá se pueda realizar una auditoría pública. Yo lo que estoy hablando de los jinetes del apocalipsis. Estas cosas que yo estoy mencionando tienen un cuchillo en el cuello del presupuesto nacional. El tercer jinete del apocalipsis es la electricidad. Señores, las pérdidas han pasado de un 27% a un 44,3%. ¿De qué estamos hablando? Es decir, de pasar de 498 millones de dólares a 1.700 millones de dólares. Pero ¿qué ocurre? Están migrando energía renovable. Sí, pero que muy bien. En un momento el 50% de materia energética fue alternativa y renovable. El presidente prometió... Y aumentamos de 500 megavatios a 1.400 megavatios. Eso es falso, porque el presidente prometió 2.000 nuevos megavatios en el año 2020 y solamente ha generado 733 megavatios. Más de lo que había. Y vamos a conocer lo que había. Bueno, no, correcto. Más de lo que había. Es decir, llevarlo a 2.000. Pero estamos hablando 2.000 nuevos megavatios. De hecho, en el caso de Manzanillo, lo que se necesita para la línea de transmisión tarda 18 meses. Yo soy consciente de que las plantas se están instalando en Manzanillo. Ahora, también soy consciente de que por lo menos nos faltarán más de 18 meses para poder ver esa planta iniciada en sus labores. Entonces, todos estos datos yo pienso que son de suma importancia. Mira, te puedo hablar de la ETED, que es la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Ha duplicado su nómina de 40 millones a 80 millones de pesos. Proyectos.
Está bien, pero proyecto. Pero verdad. No. Ahora sí, déjalo que termine. Mira, digamos que ha duplicado los proyectos. Claro. Y yo estaría de acuerdo contigo. Ahora, en lo que no estoy de acuerdo. Benny está en el puesto equivocado. No, ahora en lo que no estoy de acuerdo, Benny, es lo siguiente. Digamos que te está desperdiciando. Digamos que se han duplicado los proyectos. Bien. Y que había muchas universidades alternativas sin el banco de batería. Y separaron los PPA, ahora están aprobando los PPA con banco de batería. El problema es que mucho más proyectos. Pero es que ha disminuido. Necesitamos equipo para eso. Ha disminuido la efectividad, señores, del sector eléctrico. ¿Cuál es el otro sector? Que debió haber estamos en instalación para la producción. El cuarto sector son una serie de ayudas que ya son discriminatorias por parte del gobierno de manera directa. Por ejemplo, puedo mencionar una de manera llana, que es los fondos de Aerodón, que según el portal de transparencia fiscal del gobierno y de la presidencia de la República, el 99% de esos recursos ya han sido ejecutados, cuando realmente ni siquiera el 50% de las obras que se pretendían ejecutar con esos recursos no se han ni siquiera iniciado, no llevado a cabo, ni siquiera iniciado. En ese sentido, tampoco uno se explica por qué el 50% de los fondos de Aerodón, que se supone que debían ser implementados por el Ministerio de Obras Públicas y otros ministerios, bueno, señores, fue ejecutado directamente por la Presidencia de la República. Pero ¿qué ocurre? La Presidencia de la República no ejecuta obras. Entonces, digamos, no le pongamos... Fueron ejecutados los recursos. Bueno, no le pongamos el adjetivo calificativo de escandaloso o de alarmante, pero por lo menos genera cuestionamientos a la sociedad dominicana que el 50% de los fondos de Aerodón, que ya el 99% se supone ejecutado, haya sido supuestamente ejecutado por la Presidencia de la República. Es decir, son muchos temas que ahogan. Recuerda también que estaba la construcción de aumentar las vías de comunicación en el Gran Santo Domingo. Y la Lupe era un ejemplo de ello. La única. Por eso digo, es la única que se ha iniciado. Viene ahora la Goma Gluta, viene la República de Colombia. Pero lo que me preocupa es que se diga que ya el 99% está ejecutado cuando solamente... Pero el dinero se gastó. Pero el dinero se gastó. El presidente ha hablado de otras cosas para que salgamos del punto. Tenemos que hacer una pausa, pero antes les voy a dejar algunos tópicos que mencionó el presidente y tenemos que hablar de la declaración de las bandas haitianas como terroristas y los 40 años de cárcel para ellos. Pero bien, eso y otras cosas. Por ejemplo, el presidente de la República ha dicho que se crearon 165,000 nuevos empleos formales en 2024, que hay una reducción histórica de la tasa de desempleo al 4.8%. Además, ha dicho que hay una protección social y reducción de la pobreza general del 23% al 18.98% en apenas un año. Esto, de ser verdad, es un hito en caso de que así lo haya confirmado el presidente de la República. Y además ha hablado de un gran plan de modernización para la República Dominicana. Hay varias cosas que tenemos que poner en contexto y lo vamos a hacer cuando regresemos de la pausa. Los 55 minutos, hoy hablamos del discurso de rendición de cuentas. ¿Qué tanta cuenta se rindió este 27 de febrero? El presidente de la República ha presentado en su rendición de cuentas la creación de 165,000 nuevos empleos formales en 2024. Ha hablado de una tasa de desempleo en disminución de 4.8%. Además, entre las tantas otras noticias importantes que dio, ha hablado de una protección social y reducción de la pobreza en sentido general de un 23% a un 18.8% y de que más de 1.5 millones de familias se beneficiaron con el programa Aliméntate, más de 500,000 con el bono luz y en sentido general más de 2.5 millones de ciudadanos dominicanos están beneficiándose con las ayudas del gobierno. Pasamos balance a esto rapidito para luego pasar por salud, medio ambiente y justicia. Cuéntame, Eric. Mira, el salario mínimo en su mayor escala son 25,000 pesos mensuales, en su mayor escala en el sector formal. Luego tú tienes un salario mínimo de 12,000 pesos para el sector de zona franca, hay lugares en el gobierno que pagan 8,000 pesos, todavía eso se ve. Y una canasta básica, en su mayor escala, ronda los 40,000 pesos. O sea, el salario mínimo es el 60% de la canasta básica.
Entonces, si tú contrastas esto, evidentemente una persona trabajando 8 horas al día no le da para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, no, la pobreza no puede haber reducido un 20% en un solo año, eso no es posible. Y duplicar el PIB es posible. Pero no en un año. No, le quedan 3. No en un año. Entonces, no, eso no funciona así. Y si tú ves, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y para qué necesitamos una reforma fiscal? O sea, ya, no, ¿para qué vamos a hablar de reforma fiscal? Ya se acabó esa discusión para siempre porque aquí sobra dinero. Entonces, evidentemente no es así. Eso es todo lo que yo tengo que decir con respecto a esa parte. Porque hace 4 meses estábamos en la calle rogando de que por favor no nos suban los impuestos. Y de repente yo me despierto 4 meses después que aquí estamos, o sea, somos ricos. Bollando. Bollando. La verdad que son cosas, tengo que cogerlo con cosas, Eric. ¿Sabes por qué tengo que reírme? Porque que si uno no se ríe se vuelve loco. No, Eric, es que no tiene que ver una cosa con la otra. La reforma siempre se habló que era para transformar y modernizar el sistema tributario dominicano, no una reforma de parche económico coyuntural. Espérate, antes de que me quite, déjame agregarle otras cosas. Porque yo recuerdo que en el 2021 se hicieron unos comités de trabajo. ¿Y cuáles temas se trataron allí? Se hizo un comité de trabajo para hablar del tema eléctrico, el cual ha empeorado. Transporte. Aquí se habló de los accidentes, pero aquí no se habló de cómo mejorar el tema del tránsito y los tapones. ¿Qué pasó con la reforma policial? Ya, pasó la famosa reforma policial. O sea, aquí hay una serie de cosas que nos prometieron. La seguridad social, el agua, la calidad educativa. Señores, nosotros vimos hace unas semanas que tú mejoraste la calidad educativa. Para un profesor poder dar clases en una escuela pública, la nota requerida para pasar, ellos querían que fuera un 60. Cuando los estudiantes se les pide un 70 para ellos pasar de curso. Y quedó en 65. O sea, tuvimos que ser flexibles. Se flexibilizó la nota mínima que requiere un docente para educar a nuestros hijos. 65%. Eso es la mediocridad expresada en su máxima potencia. O sea, cuando tú le dices a un maestro que él con un 65% de su calificación puede educar a nuestros hijos, ¿qué tú estás diciendo? ¿Qué tú le estás diciendo a nuestros hijos? ¿Que eso es aceptable? Entonces, pero en honor a la verdad, Benny, y para apoyarte y ayudarte, a mí no, al público. Al público, yo me sentí igualito, yo tuve el mismo sentimiento en el discurso de Danilo Medina en su momento y de Leonel Fernández en su momento. Bueno, mira, el mismo sentimiento. La verdad, reducción de la pobreza, reducción de la tasa de desempleo. Cuando escucho a Eric, siento de que no sé, como un discurso poco esperanzador en él, cuando todo lo contrario se ha presentado en el día de hoy. O sea, me gusta que siempre cualquier contradicción que haya, lo hacemos en números y datos para entonces entender en qué nos colocamos. Una reforma que se quería hacer o una ley de modernización fiscal no era solamente para tapar un hoyo en un momento específico, sino un sistema tributario que todo el mundo reconocía que era necesario. Efectivamente, al ver la modalidad, la forma y demás, no fue la más óptima y por ello no se tocó. Se iba a buscar 220 mil millones de pesos, pero no solamente por la coyuntura de ese momento, sino para años subsiguientes. Pero está bien, basado en eso, yo puedo decir que si el presidente presentó en el día de hoy, en tema educativo, 72 nuevas escuelas se pusieron en funcionamiento. Y aquí tengo el dato, también se pusieron en disposición 1.139 aulas nuevas, donde, ahí toca mi sector, se incluyeron nuevas aulas para niños con discapacidad, integrarlo al sistema educativo que antes estaban excluidos. De igual también se trabajó en un modelo de educación integral para que otros aspectos como robótica, STEM y demás también fuera parte esencial de la educación dominicana y igual también lo relativo a la alimentación. El INAVIE el año pasado entregó cifras históricas de alimentos a todos los niños a nivel nacional. En materia contra seguridad, hablaba el tema de la policía, todos los lunes vemos cómo se maneja y se hace seguimiento al Plan Nacional de Reforma de la Policía que ha llevado aumento de salario, mejoramiento en el equipamiento de la policía, ahora anda con bootcamp, que dicen ahora, ¿verdad? Con la cámara
a ellos, y tengo que decir que me pararon hace unos días, me pararon hace unos días, y con el celular, dieron mi placa, y él me abordó, dice, señor Benny, tal cosa, o sea, era simplemente una requisa normal, y me pararon, me llamó por mi nombre y todo, y bajé el vidrio, hablé con ellos, o sea que efectivamente la policía ha ido avanzando en materia preventiva, tanto tránsito como la policía regular. En términos energéticos, hablábamos ahorita, en la transformación que se ha hecho, de irnos mucho más a energías renovables, muchos proyectos que estaban en la cantera que no se habían sacado porque fueron mal aprobados en gestiones anteriores, que no cumplían con todos los requisitos de ley, que no tenían los PPA aprobados, que no tenían banco de batería, y donde en algún momento la energía alternativa ha cubierto el 50% de la demanda de la energía. En términos de turismo, todo el mundo sabe, los 11 millones, todo el mundo sabe el Punta Bergantín, lo que está pasando con Miche, lo que está pasando con Pedernales, el crecimiento del turismo ahora o la visita de cruceristas, todo eso ayuda a la economía dominicana a crecer en términos generales. En la agricultura, 27.000 millones de pesos fuera de previsión a los productores de tabaco, de arroz, de plátano, para que puedan financiar sus pero cosechas. se redujo la tasa de desempleo y hay menos pobres ahora en República Dominicana, según lo que dice el presidente. Pero están los datos ahí. O sea, el presidente lo dio. Si usted entiende que el presidente no lo tiene, es proporcional. Como tú eres la persona que representa aquí la defensa del gobierno, necesito que seas tú que respondas. Si es proporcional las ayudas sociales respecto de las personas que salen de la pobreza. No solamente se le da a la extrema pobreza, se le da también a un grupo vulnerable que tiene un proceso de desplazamiento social que necesita un acompañamiento del Estado. Cuando logra su objetivo de mejorar su ingreso económico, sale de los programas, son transitorios. Pero no vuelven a la pobreza. Evidentemente no. Lo que también había una cantidad... Sí, hay un dato importante que hay que señalar, Benny, que es que en el 2019 y posteriormente en el 2020, apenas 3.8, 3.9 millones de dominicanos estaban siendo beneficiados con estas ayudas sociales por parte del gobierno. Sin embargo, en este año, y es un dato que ha salido de CRES y de otras organizaciones, 5.5 millones de dominicanos están siendo, digamos, ayudados directamente por parte del Estado, prácticamente el doble, para poder llevar o desarrollar su vida cotidiana. El Estado, la política de protección social del Estado no puede ser solamente a un grupo específico de la población. No, estamos completamente tú vas de acuerdo. a la base más, que más necesitada de la sociedad, pero también hay otro elemento, un emprendedor, un joven que primer empleo que tiene, una persona que es recién casado, necesita que el Estado lo acompañe. Es un programa específico. En ese caso no se proyecta como protección social, aunque la protección social, y la gente tiene que tenerlo claro, es de los principios fundamentales del Estado. Sí. Ni podemos ir en contra de ellos. No podemos ir nunca en contra de ellos. Lo que también hay que generar es la relación de que mientras mayor protección social el Estado ejerce sobre los ciudadanos, quiere decir que menor poder adquisitivo tienen esos ciudadanos que requieren de esta protección social. Bueno, digamos que ojalá y sí que sean transitorios y que simplemente esa protección social se utilice como asistencia. Lo que hay que reconocer nunca, la solidaridad tiene que ver con asistencialismo, sino como superación de la pobreza. Y efectivamente hay gente que además hay que hablar por hogares. En un hogar posiblemente trabaja 1, 2 o 3 y son 5 miembros del hogar. Entonces hay que apoyar entre todos. Por eso ahorita, cuando el amigo Eric hablaba del tema de la canasta básica con relación al empleo y el salario mínimo, cualquiera mínimo que tú es de una persona. Y la canasta básica la suple una familia completa. Entonces tú no puedes cargarle a un solo miembro de la familia toda la canasta básica. Quiero saber qué piensan del anuncio del presidente del cierre de la minería ilegal en la cueva del Pomier. ¿Qué tan ilegal es esa minería si tiene un contrato? Yo primero y por favor. De la declaración de las bandas haitianas como Yulisa, terroristas. Necesitan mostrar un logro. Yo creo que hay que, no, porque eso ayer fueron los hospitales y reumatológicos y en ASO se aprobó también. Y también hubo el aumento salarial, fue ayer también. Pero lo de las cuevas del Pomier es un acto de justicia. Pues volvemos para el pueblo del Pomier. Mire, ojalá que un programa hagamos especial. Lo increíble era que en 5 años el gobierno no se había dado cuenta que están destruyendo. O sea, yo no sé cómo eso se puede mostrar como un logro. Señores, esos contratos tienen años, no hace 5 años. Y tampoco tenemos un gobierno, tal vez represivo, que va a desconocer la inversión privada tampoco. O sea, yo creo que de alguna manera, aunque yo soy pro Pueblo Pomier, la familia Corporán sabe que por muchos años hemos estado visitando Pueblo Pomier con diferentes grupos, hemos estado allí con Aníbal Mesa, hemos estado allí con los amigos Pacholi, hemos estado con muchos grupos, Nelson Medina,
todos los sanitovalenses preocupados por el medio ambiente. Yo creo que el sector de las provincias con mayor medioambientalista que hay, gente preocupada, y ha sido la más golpeada, la extracción de los ríos, las montañas, todo por Nigua, y tú te das cuenta cómo se han comido todas esas montañas por ahí, la cementera y cosas de ellos. Y Pomier, hace años venimos luchando. Yo recuerdo en 2017, se hicieron campamentos. Que la gente visita como ecoturismo. Correcto. Oye, en el 2017 hicimos un campamento nosotros alrededor del Pomier, llamando la atención de que fuera sacada la extracción de ellos. Y tú dentro de la cueva sentías cómo hacer la excavación. Yo creo que el presidente ha asumido una labor de preservación del medio ambiente, de ese patrimonio histórico, donde está recogida todo lo que es el camino que dejaron los taínos en ese momento. Entonces, efectivamente, yo creo que es un gran paso del gobierno dominicano asumir y efectivamente que la minería es responsable, como debe ser, de buscar otros espacios para traer ese bien que ellos hacen, porque tampoco nos ponemos a la minería responsable. Esa es una buena noticia para cerrar, Beni. Pero ese es el problema que tenía ahí, había que mejorarlo. Es una buena noticia media. Porque no, pero déjala como buena y ya. Es que tenía tiempo explotándose, entonces ahora sí, tú no me puedes ver como que salvaste el mundo. Claro, claro. Pero se hizo. Pasaron 20 años de gestión que pero se hizo, está bien. Es una acción importante. Eso es nacional, señor. Abracen esa causa nacional. Sí, sobre todo tomando en cuenta que esta es una minería no metálica, la que ocurre en las cuevas del Pomier, sino que es una extracción directa de cal para, digamos, las cementeras o las constructoras en sentido directo. Hay que ser bien antipatriota para hacer una excavación donde tú físicamente estás mirando que estás destruyendo un patrimonio. Pero hay cabezas y cabezas. Gracias, caballeros. Qué bueno que han estado aquí esta noche. Bueno, la defensa de la soberanía cerró con el pomo el presidente. Eso fue la última decisión que ha tomado de gran trascendencia para el país. Defensa de la soberanía dominicana y aquellos bandidos que usan el país como un puente para hacer sus fechorías de cualquier nacionalidad. Pero habló de los haitianos, no se debió mencionar, no se pueden incluir en ese decreto los cárteles de narcotráfico que funcionan en República Dominicana. Todo extranjero. Lo que pasa es que tenemos una cantidad importante. El trasiego de armas a Haití a través de la República Dominicana. Los dueños del dinero que llegó en una bocina por aduana. Todo extranjero que genere y altera la paz social, bocinas llenas, será declarado terrorista. Están llenas las bocinas. Bueno, gracias a los cuatro, nos queda mucho. Nos faltaron muchas cosas. Es que ellos reconocieron el gran discurso del presidente, eso es muy importante. Descansa, amigo. Gracias. Día de la Independencia, gracias a nuestros cuatro caballeros, nuestra mesa de políticos.